Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy tenemos un programa bien especial. ¿Por qué? Los que más o menos tenemos como la misma edad o somos de la generación nuestra, nos vamos a acordar por allá a comienzos de los años 90, mediados de los años 90, cuando la televisión regional todavía estaba pues reinando en los canales, la gente se congregaba alrededor de la televisión a ver las producciones hechas en nuestra ciudad. Se acordarán de una figura, de una persona que bueno, ha pasado por todas, o sea, ha presentado programas, después se volvió actor, saltó a Bogotá, que era pues como la escala real que hacía uno. Primero empezaba aquí en los canales de acá, en las programadoras, cuando había programadoras, después saltaba a Bogotá. A uno siempre decían, no te vas a ir para Bogotá, no te vas a ir para Bogotá. Pues este sí se fue para Bogotá. Y allá hizo una carrera actoral y después dio un salto internacional. Estuvo viviendo unos años, bueno, bastantes años, estuvo viviendo en Canadá. Allá tuvo una carrera actoral también de productor, de director. Bueno, este personaje ha hecho de todo. Yo lo conozco desde que está en la universidad y verdaderamente sé por qué ha hecho de todo, porque desde que estaba en la universidad pues era como hiperactivo, quería estar en todo, se metía en todo, y hoy lo tenemos repatriado nuevamente. Nos acompaña aquí en Medellín, volvió después de su carrera actoral y como director y productor en Canadá a vivir en Medellín y a compartir su conocimiento y su talento con nosotros. Es un gusto tener con nosotros aquí en Aquí te ves el cine a Víctor Gómez. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. De verdad, muy contento de estar en tu programa y de estar de nuevo aquí en la ciudad, en familia, con los amigos, regresando en este momento tan dinámico, tan bacano que está teniendo la ciudad. Así es. Bueno, Víctor, vamos a devolvernos a lo que estaba hablando yo por allá de los años 90. Estábamos en la universidad y tuviste tus primeras incursiones en la televisión regional. Presentabas unos programas. Me acuerdo, como para acordarle a la gente, ¿qué programas empezaste presentando? La verdad, yo arranqué en Teleantioquia. En Teleantioquia. Cuando recién nació Teleantioquia. O sea, yo tengo la edad en televisión que tiene Teleantioquia. 40 años. 40 años. Yo entré cuando Teleantioquia estaba arrancando en el poblado, detrás de cámaras. Sí, claro. Yo era un peladito inquieto, como vos decís, y salía del colegio al mediodía y me iba para TV Cámaras. En esa época me iba a ayudar a hacer vueltas. Claro. Y en un momento... Yo también trabajé en TV Cámaras. Sí, trabajaste en TV Cámaras con también. Liliana, claro. Con Liliana, obviamente. Liliana fue mi primera mentora. Y a partir de ahí, pues pasé por prácticamente todas las productoras que en ese momento, las programadoras, que en ese momento producían para Teleantioquia. Prácticamente en el bachillerato y en la universidad pasé por casi todas, o por una buena parte de ellas, ¿sí? Y también por los diferentes cargos, porque en ese momento yo entré un peladito que quería como conocer, estar, aprender. Como decimos nosotros, a cargar cables. Y de hecho, entonces en un momento dado empecé a hacer asistencia de cámaras, después asistencia de edición, asistencia de producción, hice producción, aprendí a escribir, a producir, en fin, y finalmente... Así es que uno aprende. Así es que uno aprende. Así es que uno aprende. Inclusive tuve una pequeña sección en un programa que también tenían en Cosmovisión, hasta que finalmente empecé a hacer un programa que se llamaba Pantalla Gigante. Pantalla Gigante, que hablaba de cine. Digamos que era los primeros pinitos digamos que de estar estar hablando del cine, y también hablamos del cine, de la movida de la música. Era como un magazine. Era como un magazine, sí. Pantalla Gigante. Y después de Pantalla Gigante empecé a hacer un programa que se llamaba Estelares Especiales, que ese era de música. Era de música. Y yo había venido presentando videos. Presentando videos, correcto, sí. Esa fue como la incursión delante de cámaras, pero desde que había estado pelado, pues mira que es muy particular, porque yo no tenía mucha claridad de cómo se iban a terminar juntando esos mundos. Yo hacía teatro, me gustaba el teatro, hacía teatro casi como una cosa como hobby, tanto en el colegio como en otros ambientes, hasta que empecé a escribir.
yo empecé a hacer el periódico de La Bolivariana, cuando estaba todavía en el colegio, en bachillerato, y entré en toda esa ola de... El contexto. Del rock en español. Mi primera entrevista fue la entrevistar a las Flans, los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Miguel Mateos, sí, todo los eso. Que venían acá. Claro. Sí, claro. Y entonces, en ese rollo empecé a enamorarme de escribir y empecé a hacer crónicas y viajaba a Bogotá, estuve en la Constituyente. Lo más difícil de todo, escribir es lo más difícil de todo. Sí. Entonces, cuando ya entré a la universidad, yo tenía como un bagaje escribiendo como amplio, tenía muy claro que eso me gustaba, pero a mí siempre me había gustado el cine. Yo quería dirigir algún día, era algo como un sueño que tenía ahí, pero yo tenía como claro una cosa. Yo sentía, inclusive me llegaron a salir ofertas para dirigir muy chiquito y para hacer cosas como ya dirigiendo ficción. Oiga. Yo sentía que yo no estaba listo, sí, que, yo todavía no era el director que quería ser. Y después de haber estudiado comunicación aquí en Medellín y haber hecho todos estos magazines, de haber presentado noticias, de hacer noticias. ¿Te presentaste a NT tal vez? A NT, sí. De haber hecho pues periodismo tanto escrito como periodismo radial. En el periodismo radial no tuve, digamos, como una incursión tan amplia, pero tuve un programa en Radio Bolivariana, a través del Círculo para el Fomento del Periodismo Juvenil que creamos en ese entonces, también hacíamos cosas para las emisoras, especialmente estas emisoras que hacían mucho rock en español en aquella época. Sí. Y bueno, siempre estaba ahí como esa, digamos que esa pasión por el cine, hasta que me fui a estudiar actuación y a hacer, digamos que un programa que llamaba Todo que Ver, que también era un magazine. Pero en esa época, Víctor, llega como tu gran descubrimiento actoral, o por lo que la gente te conoce y te recuerda hoy en día, que es esa gran producción, porque yo digo que es una gran producción porque fue un esfuerzo titánico hacer eso en Medellín. Es que nunca nos habíamos atrevido a hacer una serie en Medellín, que es Hildebrando. Ese fue ya como tu salto. Ese fue el salto. Yo había venido haciendo, como te decía, había venido haciendo teatro, haciendo cursos de actuación, iba a Bogotá, tomaba talleres, cursos con Matacandelas, en fin, haciendo como una formación que yo todavía no sabía que se iba a terminar juntando con la televisión. Era una pasión, pero esa pasión todavía no la tenía muy clara cuando estaba chiquito. Y unos de estos talleres que había estado haciendo los había estado haciendo a través de Cosmovisión. Sí. Cuando llegó Hildebrando, Iván Obando me ofreció: oíste, Víctor, ¿vos no quisieras protagonizar Hildebrando? Él ya me había visto actuando en muchas ocasiones. Yo dije, hombre, yo estoy presentando noticias, imagínate vos un borracho presentando noticias. Y no me cabía en la cabeza. Iván siendo Iván. Iván siendo Iván, sí. Y entonces, en ese mismo entonces, me ofrecieron ir a presentar un programa que era Viajando por el Mundo. Yo estaba chiquito y yo, wow, irme a viajar por el mundo, a hacer un programa. Y como que se dio la coyuntura y dije, bueno, pues antes de retirarme a hacer este programa Viajando por el Mundo, creo que cuadraría retirarme un poquito antes a hacer Hildebrando y de ahí sí irme para Bogotá. Yo me fui para Bogotá a hacer ese programa, que era Pasabordo. Entonces me fui a hacer Hildebrando y la verdad fue una experiencia, yo quedé flechado. Sí, claro. Ahí sí dije... Ya, de eso no se vuelve. De esto ya no me devuelvo, eso es como el que prueba el azúcar. Así fue, y pues ya cuando me fui para Bogotá, llegué de una a presentar este magazine que primero fue Pasabordo y después fue Todo que Ver. Y me metí a estudiar ya de lleno, a estudiar teatro con el maestro Paco Barrero, que yo creo que es como una de las instituciones más coherentes, más consagrado, más, yo diría que más... que veía el teatro y veía la actuación desde el teatro de cámara, que además era una formación de un teatro para el cine. Sí. Era un teatro pequeño, íntimo, en donde se aprendía mucho con una metodología muy propia, pero una metodología que era muy cercana al método. ¿Sí? No solamente Stanislavski, sino más Strasberg. ¿Sí?
Y yo creo que eso me terminó de deslizar a mí hacia el camino del cine. Creo que fue definitivo. ¿Le pegamos una miradita a esa época? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a acordarnos cuando Víctor se fue para Bogotá y hizo esas primeras incursiones en seriados, en telenovelas, en toda esta gran producción que todavía eran las programadoras en esa época que hacían para la televisión nacional. Una persona como invitada especial, una persona joven. Comunicador social, presentador de noticias y de magazines. Ahora ser actor y participar en importantes series de la televisión nacional es su pasión. Él es Víctor Gómez. Creo que yo nací comunicador. Así es, así vive Víctor Gómez. Puede parecer muy apresurado, pero siento que la amo. Mamá. Bueno, aquí estabas, Víctor, con los grandes actores. Constanza Duque, pues Constanza. claramente una maestra del actor. Te codiaste con lo mejor en Bogotá. Pues fue una bendición, una suerte. Yo diría que una cosa es hacer el esfuerzo, formarse, tocar las puertas, y otra es que realmente se abran. Y fue una bendición y siempre me he sentido muy agradecido porque... ¿Qué te acordás de esa época? Como que seriados de esa época. Ahí veíamos Marido y Mujer, uno de ellos. La Sombra del Arcoíris. La Sombra del Arcoíris. Que fue el primer proyecto que hice con Mauricio Navas. No, realmente hubo muchas cosas muy divertidas. Ese programa Marido y Mujer, es Marido y Mujer, sí. Justamente, fue muy polémico y de alguna manera ese personaje que fue muy método, me movió muchísimo. Me movió muchísimo porque además yo creo que de ahí me planteó muchas preguntas alrededor de la responsabilidad desde el trabajo en los medios de comunicación, esta pregunta que nos hacemos permanentemente de si la televisión crea la sociedad que tenemos o si es la sociedad la que crea los medios que tenemos. Los medios son un espejo de la sociedad. Correcto. Pero es una pregunta difícil pues de discernir. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Claramente. Correcto. Bueno, acá estamos viendo también pues teatro. Estabas haciendo teatro. Estos son obras que hiciste en Bogotá también. Sí, esta era una adaptación de Pinter, del amante de Pinter, que termina siendo Los Amantes, que fue en el Teatro Leonardus. Una obra que nos fue muy bien. De hecho, hicimos giras nacionales con ella muy chévere también. Sí. Y esto es con Andrea Guzmán. Andrea, uy, tan sardinita. Andreita, era una chiquita ahí. Estabas Esto era Un Mundo para Julius. Mire, cuando el flaco era flaco. Un Mundo para Cuando Julius. el flaco Solórzano era el flaco Solórzano. Sí. Estos son años 90, 98, más o menos 97. Sí, eso debe ser como 90 y algo. Aurelena Prada, que también estaba en ese Mundo para Julius. Bueno. ¿Qué se te daba más fácil? ¿El drama, la comedia? Pues la verdad, en la comedia me fue bien. Sí. Hicimos La Familia del Alcalde, que ganó como varios premios. Fue bien divertida. Correcto. A mí, y creo que los villanos también se me dan muy bien. Ahí estaba haciendo Al Diablo con Rafael. Rafael de la Calle. Señor. Este era en Suroeste. De hecho. Esta es Suroeste, que es otra producción hecha acá. Sí, yo me fui a Bogotá y volví a hacer Suroeste. Otro proyecto de Cosmovisión, de Iván, que siempre ha llevado al Suroeste en su corazón y quería contar como una historia desarrollada en esos municipios del Suroeste y se metió en este megaproyecto. Es que eso era muy complejo en esa época, sacar cámaras, rodar, editar, todo. Eso fue un gran esfuerzo. Y de hecho, pues hizo su película también espectacular. Claro. Sí. Es un gran esfuerzo.
esfuerzo que se hizo. Bueno, esto acá es Club 10. Club 10, sí. Club Y aquí 10. ya recibiendo los TV y novelas. Sí. Con Marcela Sarmiento. Marcela todo que ver. Sarmiento, claro. Eso es todo que Marcela ver. está, creo que sigue en Marcela está en Miami. Miami, sí. Creo que estaba con Univision, fue lo último que yo sabía de ella, sí. Pasabordo, el que nos estabas Pasabordo, hablando. el programa del que estamos hablando ahora, viajando. Y esta es con Vicky, que se ha convertido en la maestra de actores en Colombia, yo diría que una de las más reputadas, ¿no? Sí, Hildebrando. claro. Este es Hildebrando. Hágame el favor. Era todo lo que le tocó hacer. Ahorraban mucho en ropa con vos. Sí, conmigo, sí. Bueno, te ganaste un TV y novelas alguna vez, ¿cierto? Sí, me gané un par. Te ganaste un par y otros premios acá. Sí, uno fue justamente por La familia del alcalde, como mejor comediante, y el otro fue por Hildebrando, como mejor actor regional. Bueno, entonces estás ya, digamos, haciendo una carrera en Bogotá, y cuando decís, yo me voy a ir para otra parte, me voy a dar el salto a Norteamérica, a buscarme la vida allá, que es muy complejo también, porque pues uno se va con todo en contra básicamente. De acuerdo. Entonces, ¿cómo es ese acto valiente de dar el salto a... Estuviste en Canadá? Estuve en Canadá, casi 25 años casi. ¿Por qué Canadá? Bueno, Canadá tiene como una característica, algunas características que son como coherentes conmigo, diría yo. En primer lugar, pues es un país que digamos que tiene un cierto espíritu de laboratorio de paz. Sí. A mí se me hace que este país tiene... Es una sociedad muy tranquila. Es una sociedad muy tranquila. Sí, o sea, que además uno ve que la paz se construye, ves en la misma mesa comiendo a tutsis y hutus, Claro. A rusos y a ucranianos, Claro. a, no sé, a islámicos y Hay de judíos. todo, pues, en Canadá hay hasta canadienses. Sí, ahí está. Sí, y hay yo gente de vivía todo en el una mundo. ciudad que es Toronto, que es el 65% de la población, es de todas partes del mundo. Encuentra uno hindúes de un lado al lado de pakistaníes, comiendo en la misma mesa, yendo a los mismos colegios, trabajando, tomando cerveza los fines de semana en el mismo bar. O sea, es un laboratorio de paz. Sí. Y realmente, pues hasta donde a mí me ha tocado verlo, la gente puede vivir en paz. Primero, digamos que en un ánimo de respeto, ¿sí? Y en segundo lugar, yo creo que también hay como un Estado que realmente administra esa convivencia de manera eficiente. Eso es una de las cosas que me parecía como clave. Lo segundo es Toronto, Canadá en general, pues es Hollywood North, ¿sí? Y digamos que después de Nueva York y Los Ángeles, Toronto se reparte, digamos que esa torta de producción audiovisual. Muchas de las series y de las películas que nosotros vimos aquí, que uno estaba convencido de que se hacían en Los Ángeles, que se hacían en Nueva York, realmente se hacían en Canadá. Sí. Entonces llegas como colombiano allá a decir, bueno, yo soy colombiano y soy actor. ¿Qué hay para mí? No, eso no. En primer lugar, ¿Qué hay para mí? Yo pensaba que hablaba inglés. Esa es la primera que pasaba, ¿no? Esa Que es cuando otra. ya uno tiene su primera entrevista se da cuenta que Sí, no habla sabe inglés. nada, no sabe más allá el verbo to be. Correcto, sí. Y en segundo lugar, pues todo lo que yo sabía hacer, que era escribir, hablar, presentar, producir, actuar, todo eso requería una perfección del idioma de la que yo estaba muy lejos. Entonces primero aprender inglés. Y aprenderlo bien, o sea, aprender, digamos que estuve trabajando con David Smuckler, que era el coach de voz pues de muchas películas en Hollywood, pues fue el coach de voz, por ejemplo, de Forrest Gump, o sea, es el acento que se trabajó en Forrest Gump. No todos los actores, o sea, Tom Hanks no tiene Pues, un acento sureño. Acento sureño, exactamente. Correcto. Pues, o sea, les toca aprender. Correcto. Así sean de allá. De acuerdo. Sí. Entonces a mí me contrataron para hacer una primera serie, para protagonizar una serie con CBC, y ellos querían ese sabor latino, ese acento que yo tenía, pero que se entendiera. Y la verdad, pues nosotros tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Ellos tienen 29. Claro. Y se escriben todas igualitas.
Entonces, me sirvió mucho haber contado con este maestro. Yo siempre he tenido una suerte especial con los mentores y es parte de esa suerte que digo que no se la encuentra a uno, no es cuestión solo de ir y tocar la puerta. A veces como que la vida te pone esas opciones. No, y estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Sí, y Eso no en todas partes. A mí, pues, esa serie me contrató ese coach de voz. Pero la verdad eso no ha pasado muchas otras veces. Claro. Él estuvo ahí en ese momento y además después de haber hecho la serie me dijo, véngase, yo sigo trabajando con usted. Buenísimo. Entonces, después de haber estudiado inglés, digamos que tuve a un maestro por unos 2, 3, 4 años más. Después entré a estudiar drama en la Universidad de York y estudié dirección y actuación con una muy buena tutela de él, ¿sí? Vamos a ver un poquito, antes de ir al corte, a mirar qué fue lo que hizo Víctor allá. También hay un collage, pues una edición de algunas de las producciones que se hicieron allá. Veamos un poquito de eso. I am Héctor Estrada, and I work for the Norteño Cartel. A new management position has opened up, and from what I hear, nobody ran this end of the business more profitably than you did. I have a friend. A policeman. You need to leave right now. You have no friends. But you have 2 children, and I will take one as insurance. And when your work is done, I will give your child back. Or my colleague will take your kids and chop them into pieces so small, you will need DNA to identify them. You didn't do it. You have any proof? Yes. The word of the witness. 10 years we've been through this. Since when has the truth mattered? Baby, please. I can't take it anymore. Whether I killed him or not, I'm done. It's cruel for this to come out now, Carlos. I get that. But you didn't kill him. A veces cumplir un sueño comienza muy temprano en la mañana, con un equipo que cree, que se mueve y que se moviliza para compartir esperanza. En el Tour Telemedellín creemos que somos más que un recorrido, somos un espacio que transforma, que inspira y que conecta. En esta ocasión no entregamos solo útiles escolares, entregamos oportunidades, 600 kits que fueron posibles gracias a nuestros visitantes, a los colaboradores de Telemedellín, a CIPA, a Fundación Good Kids y a Primavera, que se unieron para hacer este sueño realidad. Entonces nosotros queremos que ustedes sueñen en grande. Todos me imagino que tienen muchos sueños, ¿cierto? También vivimos momentos memorables junto al Museo del Agua y compartimos la magia de la televisión con personajes icónicos como Nacho. Queríamos que cada niño y cada niña descubriera que existe un mundo lleno de posibilidades esperándolos. Verlos sonreír nos llenó el alma de gratitud y nos recordó que la suma de esfuerzos sí puede transformar realidades. Porque cuando una ciudad se une y las alianzas tienen propósito, la magia sucede. En esta entrega cumplimos un sueño y apenas estamos comenzando. Hola, soy Juliana Cardona Quiroz, directora ejecutiva del Buró de Convenciones y Visitantes de Medellín y Antioquia. Y los invito para que a través de Medellín Emprende, historias que inspiran, puedan conocer cómo posicionamos a Medellín y Antioquia al mundo como un ecosistema turístico de talla mundial. Lo puedes ver por Telemedellín, aquí te ves.
maestro Sergio Campo nos trae a la Viejoteca de Telemedellín su orquesta La Estación, con porro, cumbia, gaita, salsa, merengue, todos los ritmos con un sabor a barrio sensacional. Señoras y señores, y todo este catálogo este sábado a las 9 de la noche en la Viejoteca de Telemedellín, porque ustedes lo saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero. ¡Carajo! Continuamos en Aquí te ves el cine, en esta amena conversación que estamos teniendo con Víctor Gómez, presentador, actor, comunicador, escritor, director, productor, todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Estuvo viviendo mucho tiempo en Canadá y ha vuelto a nuestra ciudad. Más adelante vamos a averiguar por qué volvió, qué está haciendo, qué nos propone en esta repatriación que está teniendo con nosotros. Víctor, estábamos viendo unas producciones que hiciste en Canadá, pues ya de un nivel profesional, unas series muy, muy exitosas. ¿Cómo es este manejo cuando uno llega ya y empieza a actuar? Entonces uno ya tiene que tener un manager, ya tiene que estar en una agencia. ¿Cómo es este manejo de los actores allá? Pues mira, en ese sentido es muy parecido aquí en Colombia. Digamos que una vez más pasaron una serie de coincidencias, de diosidencias, le digo yo, en donde uno de mis profesores de inglés un día recibió o vio en el periódico una convocatoria para el conservatorio del Stratford Festival, que es una de las compañías de teatro clásico más importantes de Norteamérica. Me dijo: Víctor, vos te deberías presentar a esto. Y yo, es que ni siquiera puedo hacer un monólogo completo. No, usted ya es capaz, venga que yo le ayudo a prepararlo. Hágale, que iba aprendiendo. Y sí, me puse las pilas a prepararlo y no pasé. No pasé porque yo estaba al borde de la edad, el límite donde ellos aceptaban estudiantes para el conservatorio. Segundo, yo ya había tenido formación teatral, ellos querían coger actores fresquitos, nuevos, de cero. Pero eso me devolvió la confianza, porque por un momento yo había perdido la fe. Ya. Yo había sentido: yo no voy a poder volver a actuar, no voy a poder volver a escribir, este idioma parece como si no tuviera una papa en la garganta, yo no creo que va a poder aprender. Y finalmente me di cuenta, no, sí se puede, hay que tener método. Y creo que terminé desarrollando poco a poco un método para poder hablar en lengua extranjera. Tiene su ciencia, sí, claro, el tema. Claro. Porque además, digamos que la tripa no piensa necesariamente en inglés. Eso, entonces hay un delay mientras uno piensa, traduce y habla. Sí, es decir, pues a estas alturas de la vida, ya después de 20 y pico de años, sí, ya la cogiste, pues. Sí, uno piensa en el idioma, sí. pero mientras que escriba otro, no es el pensamiento mío. Claro. Digamos que la estructura gramatical de ese lenguaje no es como yo lo hubiera dicho, como mi tripa lo hubiera dicho. Correcto. Y de hecho escribo en español. Ajá. O sea, cuando escribo el guión, por ejemplo, puedo escribir más en primero en inglés, sí, pero literatura primero escribo en español. Sí, claro. Porque sigue siendo el idioma poético de mi tripa. Exactamente. Sí, exactamente. Y en ese proceso, digamos, bueno, me presenté para ese conservatorio, no pasé, pero me di cuenta, puedo. Y en ese momento llevaban como 3 meses buscando el protagonista de una serie para la CBC. Sí. Y no lo habían podido encontrar. Y por casualidad, nuevamente, una amiga me había comentado de unas audiciones que estaba haciendo una productora grande de Nueva York, en Toronto, para conocer el talento que tenían, y eso pasó todo el mundo. Saltimbanques y tragafuegos, bailarines, actores, todo el circo, extras, de todo lo que hubiera pasó por ahí.
Y pues me dijeron, no, pues vaya y hable en español, que usted lo que puede hacer. Bueno, pues fui. Pero en esa audición me vio una actriz colombiana que yo no la conocía, de hecho hasta el momento que no sé quién fue, pero le dijo a la manager de talento latino, oye, por aquí está este actor colombiano, yo lo vi, ¿sabes que él está acá? Y la señora se hizo el rastreo, me buscó y me llamó, ¿estás dispuesto a trabajar conmigo? Y le dije, no, yo todavía no, ni siquiera sé hablar inglés. Cuando sepa, hablamos. Y me dijo, ¿por qué no viene y por lo menos pones a hacer extra? No, yo prefiero esperar, me quiero concentrar en mejorar mi nivel de inglés y cuando esté listo hablamos. Y después me llamó como a los 6, 8 meses al año a decirme, Víctor, tenemos este protagónico, llevamos los últimos 3 meses buscando el protagonista. ¿Tú puedes bailar tango? Pues a mí me gusta la salsa, nunca he bailado tango, pero si me ponen un coreógrafo seguramente que lo sacamos. Presenté las audiciones, hicimos como 3, 4, 5 callbacks y finalmente protagonicé esa serie y de ahí... Ya aprendiste a bailar tango. Ya aprendí a bailar tango y de ahí pues ya como que la manager, una de las managers, como decir la manager de la Vicky Hernández de ese entonces, supo de mí y me dijo que quería reunirse conmigo y ya pues estar a Grandes Ligas. Lo siguiente que hice fue que me fui a hacer teatro a California y pues estuve con Stephanie Zimbalist Jr., que era la protagonista la hija de Stephanie Zimbalist. Sí, y con Efraín Zimbalist, los dos, el papá y la hija. Estuvimos haciendo La Noche de la Iguana. Stephanie Zimbalist es la que hizo con Pierce Brosnan, Remington Steele. Remington Steele, claro. Sí, señor, qué memoria. Sí. Sí, y estaba el protagonista de Terminator. Y bueno, había una cantidad de Robocop, era de Robocop, no de Terminator, de Robocop. Y pues eso fue una experiencia súper chévere. Yo en mi vida había hecho música, el personaje mío era el que hacía la música en toda la obra. Primer acercamiento que tuve a la música, me tocaba tocar la armónica toda la obra, 3 horas, y realmente fue otra oportunidad de conectar nuevamente con el escenario, con las tablas. Y de ahí ya pues regresé y las cosas empezaron a fluir muy diferente. Pues tanto fluyeron que terminaste haciendo una película en donde está un gran actor hoy en día que se llama Ryan Gosling. Ah, sí, claro. O sea, y esta es una película que se llama Lars and the Real Girl. Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar con Ryan Gosling? Pues que poquitos dicen eso. Sí, fue una bendición. La película estuvo nominada al Oscar, de hecho, también. Y Ryan Gosling, pues ya hoy pues es Grandes Ligas. Sí. Lo mismo, a través de esta gente, estaban el talento latino, digamos que los hispanos venimos ganando un espacio en Norteamérica y a través de ese espacio que se ha ido generando, digamos que también hemos ganado una relevancia global. Y en Toronto en ese entonces no había muchos actores latinos, había algunos, pero no había una gran cantidad y no era una competencia tan grande como supongo que puede ser en este momento. Claro. Entonces, pues vinieron, así como vino esa, también vino la vida de 50 Cent con... digamos que vinieron muchas producciones muy chéveres que pues, fueron llegando como una detrás de la otra y fueron unas oportunidades maravillosas. Sí. Pues vamos a ver el avance de Lars and the Real Girl. Es una producción como de 2009, por 2009 ahí, creo que sí. Más o menos. Sí. Este es el avance de Lars and the Real Girl con Ryan Gosling y Víctor Gómez. De verdad. Bueno, en alguna escena o en algún momento trabajaste con Ryan, pues. Sí, pues todo el pueblo está volcado alrededor de hacerle, digamos que a él el guiño de acompañarlo en este romance y además esta relación completamente formalizada. Sí, claro. Que además fue muy particular. Además lo que ha pasado en la vida real. Pues de hecho, yo acababa de filmar un cortometraje que yo dirigí, donde el personaje protagónico estaba enamorado de una muñeca. Mira. Y acababa de escribir una novela literaria
en donde el personaje protagónico estaba enamorado de una actriz y a través digamos que de una muñeca se conectaba con esa... Y ahora, lejos de desaparecer, eso sí ha aumentado gente que se enamoró de la IA, sí, que creó un personaje, que bueno, estamos viviendo unos tiempos difíciles en ese sentido. Particulares. Sí, muy particulares. Bueno, después de esto, te vimos en un papel bastante dramático en una película que se llama Across the River to Motor City. Ah, sí. Motor City es Detroit. Sí, Detroit, correcto. Un papel bastante dramático, bastante exigente. Sí. Estabas haciendo de un gángster tal vez joven. Sí, este personaje era como una especie de doble agente de la CIA. Y esto revisita el asesinato de John F. Kennedy y plantea una nueva teoría en donde es realmente este doble agente el verdadero asesino, lo que de alguna manera propone estas teorías conspiratorias. Teorías conspirativas, claro. Sí. Bueno, esta es la hora en que no sabemos pues quién mató a Kennedy. Correcto. Sí, pero este personaje es justamente, digamos que esa pregunta alrededor de esas teorías, ¿no? Claro, entonces es un papel bastante dramático. Vamos a ver avances de Across the River to Motor City. Hey. Come in. My God, you look awful. Sweetie, what happened? What's going on? Baby, talk to me. What happened to you? I'm sorry. Look, I'm sorry. Hey. Look at me. What happened? What happened? What's going on? Lo siento mucho, mi amor. Detrás de cada canción hay una historia. Este sábado en Ciudad Enamorada Telemedellín se la vamos a contar. Será como una tertulia musical, historias a través de canciones aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada. Hijo, papá, papá, hijo, uniendo corazones en Ciudad Enamorada. Ahí nos vemos. A veces cumplir un sueño comienza muy temprano en la mañana, con un equipo que cree, que se mueve y que se moviliza para compartir esperanza. En el Tour Telemedellín creemos que somos más que un recorrido, somos un espacio que transforma, que inspira y que conecta. En esta ocasión no entregamos solo útiles escolares, entregamos oportunidades, 600 kits que fueron posibles gracias a nuestros visitantes, a los colaboradores de Telemedellín, a CIPA, a Fundación Good Kids y a Primavera, que se unieron para hacer este sueño realidad. Entonces nosotros queremos que ustedes sueñen en grande. Todos me imagino que tienen muchos sueños, ¿cierto? También vivimos momentos memorables junto al Museo del Agua y compartimos la magia de la televisión con personajes icónicos como Nacho.
Queríamos que cada niño y cada niña descubriera que existe un mundo lleno de posibilidades esperándolos. Verlos sonreír nos llenó el alma de gratitud y nos recordó que la suma de esfuerzos sí puede transformar realidades. Porque cuando una ciudad se une y las alianzas tienen propósito, la magia sucede. En esta entrega cumplimos un sueño y apenas estamos comenzando. En 2026, Telemedellín y Leones continúan su alianza, un trabajo conjunto que cree en el deporte como motor social y formativo. Seguimos impulsando valores, historias y procesos que transforman. Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy tenemos la grata presencia de Víctor Gómez, que ha regresado a nuestra ciudad. Después de desarrollar una amplia carrera en Canadá, primero en Bogotá, después en Canadá, ha vuelto a nuestra ciudad. Víctor, ¿qué te trae por aquí nuevamente? Yo creo que Medellín está pasando por un momento que realmente amerita estar acá. En primer lugar, lo que tenemos para ofrecer desde, digamos que Latinoamérica, yo creo que Medellín es como una mina de oro de lo que está pasando con el fenómeno latinoamericano, hispanoamericano a nivel global. Se está convirtiendo como en un hub de producciones cinematográficas de nivel mundial. Internacional. Sí, así digamos que Medellín está consiguiendo un nivel y una factura, no solamente en el cine, sino además en el mundo en general del espectáculo, en la música, en todo este movimiento cultural que se está viendo acá. Sí. Creo que está marcando planteando un hito importante del que hay que hacer parte. También, pues digamos que aparte de desarrollar tu carrera actoral, hiciste una carrera como director. Tenés varios, sobre todo documentales. He visto que has dirigido, vamos a poner unos a rodar mientras conversamos. Esta parte de este talento como director lo quieres compartir de pronto con la gente acá que quiere aprender, que quiere estudiar, que has como pensado hacer con la gente que quiere aprender a hacer como vos. Pues sí, claro que sí. De hecho, eso es como parte del propósito también de estar de regreso en la ciudad, a enseñar, a contar historias, a compartir, digamos que esas experiencias. Hoy por hoy, yo siento que antes detrás de cámaras estamos hablando un poco de ese tema, cómo estas nuevas generaciones tienen tanto para enseñarnos a nosotros también. Claramente. Y cómo hay tanto para compartir. El hecho de, digamos que toda la entrada de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la desestructuración del lenguaje audiovisual, de alguna manera lo que digamos que promueve es la creación de espacios de intercambio. Y yo me siento muy sediento también de tener esa oportunidad de compartir, de aprender
de compartir experiencias y también de enseñar, pues digamos que lo que he tenido la oportunidad yo de hacer y de aprender afuera, ¿no? Lo has trabajado con la UPB, con nuestra alma mater, Sí. lo trabajaste en un curso tal vez de realización, guión, dirección. Sí, correcto. Sí. Y he tenido pues como la oportunidad también de seguir formando y de formar a través pues como de talleres y cursos libres en dirección, en actuación, en guión, tanto aquí como lo hacía también en Norteamérica, sí. Te hago la pregunta típica. ¿Qué te gusta más, actuar o dirigir? Una vez más, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Sí. Mira, sabes que hay... Yo me pregunto, un Clint Eastwood, por ejemplo, si le preguntaran eso, ¿qué diría? Pues aparte de insultarlo a uno, ¿qué más contestaría? Pues, o sea, lo que siento es como que es lo mismo que pasa con los géneros. ¿Qué género te gusta más? Que ahora que me preguntabas, por ejemplo, ¿con qué me iba más? Sí, todo. Yo creo que cada historia tiene, mi gusto, por ejemplo, por el cine es súper amplio. O sea, como me puede gustar con mis hijos, vemos Jackie Chan, ¿cierto? Pero al mismo tiempo me puede gustar un Lars von Trier y eso se puede mover en unos espectros como tan amplios y creo que lo mismo pasa con esto. O sea, hay cosas en las que, pues incluso en mis propios proyectos, en donde yo quepo como actor y donde no veo a otro actor que yo mismo haciéndolo. Pero hay otras cosas en donde no cabe la menor posibilidad de que yo estuviera ahí. Hay cosas en donde me parece maravilloso poder estar delante de la cámara y hay cosas que yo no las puedo hacer. Claro. Y de hecho en Norteamérica me pasó mucho como actor que me di cuenta de todos los vacíos que yo tenía como actor. Que de pronto te iban a encasillar. Sí. Este siempre va a ser el mafioso latino. Pues, pero sabes una cosa, yo no le tengo tanto miedo al encasillamiento cuando uno mira, por ejemplo, pues, hombre, entonces Chaplin era un mal actor porque lo único que podía hacer era hacer reír. Sí, claro. ¿Sí me entendés? O sea, claro. Pero al mismo tiempo creo que más bien tiene que ver con, bueno, ¿dónde está mi talento? O sea, a mí hay algunas cosas que se me dan muy bien, hay otras que no. En Hildebrando, por ejemplo, una de las exigencias era cantar. Imagínate. El personaje cantaba. Y ellos tenían en mente en un principio no un borracho cantando, sino un cantante. Sí. Pero yo no cantaba. Y la verdad, pues no cantaba ni bajo tortura. Ni en el baño. Ni en el baño. Pero el personaje de alguna manera se prestaba a través de la borrachera a que eso se convirtiera en algo caricaturizaba. Sí, era una cosa divertida. Claro. Era oír a un borracho, o sea, no era un cantante, era un borracho que en el medio de cometiendo canciones. Cometiendo canciones. Entonces, pues lo mismo pasaría con este tipo de situaciones. Hay cosas en las que se puede cantar, hay cosas en las que se puede actuar, hay cosas en las que se puede dirigir. Y hay cosas y hay proyectos que yo no dirigiría. Claro. Que yo sé que no los dirigiría. Bueno, Víctor, me encontré con que tuviste la osadía de discutir con Donald Trump. Sí, hubo... Dentro de todo el material que me mandaste y que sacamos para el programa, vi que estabas discutiendo con Donald Trump. O sea, tuviste como la osadía de hacer esto. ¿Esto fue en una película, tal vez? Sí, hay una serie sobre la vida de él, es una de las biografías. Que se llama Trump no autorizado. No autorizado. El Trump no autorizado. Y haces el papel de un camarero que es uno de los amigos de él. Que está discutiendo con Ivana Trump, que es la primera esposa de Donald Trump. ¿Cómo te sentiste discutiendo con Donald Trump? Quisiera tener la oportunidad a veces. Claro. Este personaje yo creo que es bien paradójico porque con toda esta situación que viene presentándose en Norteamérica y digamos que toda la discusión que hay hoy alrededor del tema migratorio, es un personaje que cobra más relevancia hoy de la que tenía en ese entonces. El personaje está planteado como un gran amigo, o sea, como ese amigo bartender y el mesero, el hombre invisible, que es el que habla con él, el que lo escucha, el que le da consejo, el que le oye las historias, el que le lidia las borracheras, por decir, es ese personaje.
tenemos las imágenes. Vamos a ver ese momento en el que se enfrenta aquí el personaje de Víctor Gómez a un joven Donald Trump cuando conoce a su primera esposa, a Ivana Trump, madre de 3 de sus hijos, que estuvo casada con ella como 10 o 15 años. De hecho, le manejó los negocios a Donald Trump pues mucho tiempo, y esto se lleva a la pantalla en una especie de biopic sobre Donald Trump que se llama Trump no autorizado. Este fue el momento estelar de Víctor discutiendo con Donald Trump. Bueno, poquitos cuentan eso, pues, que pelearon con Donald Trump. No, que pelearon con Donald Trump muchos. Víctor, ¿qué querés hacer aquí? ¿Qué te soñás haciendo aquí en Medellín con esto que me acabas de decir, de esta movida grande en el tema audiovisual que hay? Yo siento que pues en Medellín ya está pasando. Creo que de hecho llegué y el bus está, digamos que ya está andando. Y quiero hacer parte de ese bus, con esas historias que tienen para contar y que amalgaman todo ese público de alguna manera un poco más amplio, más global, que empieza a contar. Que empieza a contarse en las nuevas historias, en las historias que hoy, digamos que plataformas como Netflix pudieron de alguna manera amalgamar, porque hace unos 10, 15 años, digamos que la televisión y el proyecto de lo que venían de las plataformas no se dirigía hacia allá. Hollywood seguía teniendo un pecado, y era producir pensando en que el mundo pensaba como piensan Los Ángeles. Sí, como si de todas maneras incluso Estados Unidos fuera una fotocopia que se podía reproducir. Y yo creo que este tipo de plataformas demostraron que eso no es así, que hay personajes, que hay historias a nivel global que merecen ser escuchadas, que merecen ser contadas, y que además tienen un potencial financiero, económico, muy importante. Además, más allá de la etiqueta, es decir, es que a Colombia solo vienen a grabar cosas de mafiosos. Sí, total. Sino, vos has visto el éxito que han tenido producciones, son dramas, hasta comedias, también historias románticas que se han grabado acá y tienen mucho éxito. Y no solo acá, vos ves producciones que hacen en Turquía, que hacen en España, no sé, en países que generalmente no están en la óptica típica norteamericana. De acuerdo. Y son producciones que no son ni violentas ni nada de eso, sino que también cautivan a un público que quiere ver a sus actores haciendo las cosas que hacen en Estados Unidos, pero hechas acá. Entonces, ahí me parece que hay un buen filón por explotar de ese tipo de historias, de comedias románticas, por ejemplo, porque no las hacemos aquí, de películas de, no sé, un drama familiar o pasional o romántico, hagámoslo acá también. Además, porque es más barato claramente hacerlo aquí que en Los Ángeles. Totalmente. Hay mucho talento acá y hay una gran escuela de escritores que se está formando, libretistas, escritores, guionistas. Hay que explotar directores, eso. En fin, directores, actores, claramente también. Gente que hace los videos musicales, por ejemplo, son grandes directores. Aquí hemos tenido en este programa gente que hace ciencia ficción. Aquí. Y les queda muy digna. No, acción. Les queda muy digna. Y acción. Ya no hay que traer la gente. O sea, es que ¿quién hace efectos especiales? Aquí los hacen. Animaciones computarizadas, aquí las hacen con la última tecnología. De acuerdo. A eso hay que apostarle, diría yo. Yo creo que la clave, y un poco donde siento yo que está como el espacio en el que yo quiero participar, es que todos los, digamos que los que eventualmente hemos tenido la oportunidad de pronto de trabajar en ambos mundos, que seamos capaces y podamos contar las historias para ambos mundos, tener y contar esas historias. Tengo, digamos que un portafolio de historias, de series, de proyectos, de películas que reúnen y amalgaman esos personajes. A mí los géneros, a mí me parece que, pues, que más allá de los géneros, la vida no tiene género.
Y un poco lo que sucede, pues eso sucede más, digamos, a veces con el cine de autor, en fin, que se mueve entre la comedia y el drama y la acción y el suspenso. Digamos que lo que yo tiendo a escribir se mueve un poco alrededor de eso, aunque a veces puede tener, digamos que un sabor muy teatral, otras veces podrá tener un sabor muy musical, y creo que... Pero es que esa es la vida. Exactamente. Uno en su vida tiene de todo, tiene drama, comedia, romance, o como la frase de Hitchcock, la vida es una tragedia en primer plano y una comedia en plano general. Inclusive hay un aspecto que a veces obviamos desde la ficción, y es esa parte onírica, que en mi caso está muy presente en casi todo lo que escribo y lo que dirijo, y creo que ese es un poco como el sello de lo que estoy buscando y queriendo hacer a mi regreso. Sí. Víctor, bienvenido. Gracias, Juan. Bienvenido de nuevo. Esperamos contar con vos pues más adelante, de vernos más seguido y de verte trabajando ya en todo este ecosistema audiovisual que se está formando en Medellín, con grandes producciones que se pueden ver ya en las plataformas, en los cines, que ganan premios internacionales, y en la que Víctor indudablemente puede aportar toda su sapiencia y todo su talento a través de todo lo que aprendió en este viaje. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nosotros nos vemos más adelante, la próxima semana, con otro tema de interés que tiene que ver con el cine, con la televisión, con lo audiovisual, que es lo que nos apasiona. Gracias por ver Aquí Te Ves el Cine. Chao.